Gloria sea al Señor, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Hace algún tiempo escuché una historia de 33 mineros, 33 hombres que trabajaban buscando tesoros allá en Atacama, Chile, en el 2010. Quizás algunos de ustedes escucharon esta historia. Estos hombres estaban trabajando en las minas y de repente, hermanos, gran parte de esta montaña básicamente se derrumbó y ellos quedaron atrapados en el corazón de esta mina, con mucho oro alrededor, pero atrapados. Hubo desesperaciones, hay una película de eso precisamente. Hubo mucha desesperación, creían que iban a morir, pero hay algo que los mantuvo con vida y que les llevó a mantener de alguna manera la calma, el juicio y hacer un plan para poder maximizar los recursos que ellos tenían para alimentarse. Y es una palabra tan pequeña, era esperanza. Porque sin esperanza nos volvemos locos cuando llegan los problemas, cuando sentimos que estamos sepultados y no hay más solución. Cuando sentimos que el diagnóstico que nos han presentado los médicos ha sido el final de nuestra vida. Esperanza es lo que nos dará las fuerzas también para poder seguir adelante aún en medio de la adversidad. Pero la esperanza es lo que muchos ya hemos perdido. Estos hombres esperaron y esperaron, no un día, no una semana. Allá en el corazón de aquella montaña, ellos tuvieron que esperar 69 días. Ellos creían que sus familiares, que los amaban tanto, no se darían por vencido. Aún así no tuviesen señales de vida, no se darían por vencido y tratarían de ingresar a aquella montaña para rescatarlo. Y así fue como después de 69 días, ellos fueron rescatados. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las Escrituras, principalmente es un mensaje de esperanza. Una humanidad que cayó en pecado, una humanidad que le dio la espalda a su Creador, una humanidad que no tiene la intención de volverse a su Señor y que por lo tanto este Dios justo y santo tiene que hacer juicio y por lo tanto todos estaban perdidos. Pero Dios en su bondad y en su misericordia ha creado un plan que lo despliega desde el Antiguo Testamento centrado en la persona de Jesucristo. Un plan que tiene que ver con la salvación de los hombres, que trae esperanza de salvación, que trae esperanza para las familias, que trae esperanza para la humanidad, que trae esperanza para los jóvenes, que trae esperanza para nuestros hijos. Desde principio a fin en las Escrituras usted puede notar este gran mensaje de Dios, declarándolo fuertemente con sus obras, con sus prodigios, diciéndole al mundo: aún hay esperanza. El mensaje del Evangelio entonces se centra en el mensaje de Dios que trae esperanza a la humanidad. Es Dios comunicando su poder y su amor a través de las Escrituras. Si usted no viene los miércoles, dicho sea de paso, le animo a que lo haga. Usted conocerá cómo Dios ha venido desplegando ese plan de salvación para la humanidad, aún desde el Antiguo Testamento. Así es que hoy me dispongo a empezar una breve serie de 4 temas que tienen que ver con la esperanza del mundo. No es un gobierno, no es una persona, no es ni siquiera una iglesia, sino más bien es el Dios hecho carne, que al introducirse en esta humanidad y tomar forma de hombre y al pagar el precio de nuestros pecados, traería de esa manera esperanza para todos los que quieran creer en Él. Por lo tanto, en este tiempo de Navidad nos preparamos y una de las palabras que queremos enfatizar, uno de los temas que quiero enfatizar es el tema de la esperanza. Vaya conmigo por favor a su Biblia, a Isaías capítulo 9. La promesa que Dios hace a su pueblo. La esperanza de Israel. Para aquellos que no han recibido a Cristo todavía en Israel, aún siguen esperando. Para aquellos que han creído en Él,
han podido disfrutar de la vida que comunica el Mesías. Isaías 9, del 1 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 9, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Mi Dios, permítenos en esta hora acercarnos a la luz que hay en tu palabra para que ésta resplandezca en medio de nuestra oscuridad. Estamos aquí reunidos, Señor, con la esperanza de que tú aún sigas obrando y sigas salvando y restaurando a muchas vidas y familias que se han citado en este lugar con la intención, Señor, de rendirte adoración. Ahora te pido que me uses a mí como un instrumento simplemente para comunicar este mensaje de esperanza, porque ese debe ser un mensaje central en tiempos de Navidad. Es el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a hablar de tres cosas sobre este texto. En primer lugar, quiero hacer notar la crisis que había en este pueblo, que se describe como oscuridad. En segundo lugar, quiero hacer notar lo que el texto refleja: la luz que traería esperanza en el futuro de este pueblo, que aparentemente no tenía un futuro. Y por último, el cumplimiento de esa promesa, de esa esperanza que Dios le ha hecho a su propio pueblo. Hay crisis, hay luz, pero también hay un cumplimiento de esta promesa y de la esperanza de Israel. Notemos en primer lugar entonces lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles, hermano. ¿Quiénes eran este pueblo al que se menciona específicamente? Está hablando de todo el pueblo de Israel, pero específicamente del pueblo de Galilea. Galilea era una ciudad, una zona de Israel que quedaba al norte de Israel y estaba rodeado y de alguna manera mezclada
con los gentiles, con un pueblo que no pertenecía al pacto y a las promesas de Jehová. Este Galilea es el primer pueblo que sentía los ataques, que sufría los ataques de su imperio enemigo, los asirios que venían del norte, tratando de conquistar Israel en aquel tiempo, en los tiempos de Isaías. Y por lo tanto no es una casualidad tampoco que se le mencione aquí en el versículo 1 la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que eran las dos personas de las tribus de Israel que habían poseído, que habían tomado como herencia esta parte de la nación de Israel. Es tan importante hacer notar este dato, mis hermanos, porque nos ayudará a comprender por qué Isaías está proclamando que en este pueblo que había oscuridad por su pecado, porque habían traicionado a Jehová, en su momento vería una gran luz. Sería el centro, el epicentro de donde Dios traería luz, no solamente a todo el pueblo de Israel, sino por extensión a todas las naciones del mundo. Hermanos, las condiciones en las que se encontraba este pueblo de Israel en general, específicamente la tierra de Neftalí y de Zabulón, se nos dice en el versículo 22 del capítulo 8, arribita, ahí en ese mismo Isaías. Isaías 8:22 nos muestra un panorama un poquito más amplio de lo que estaba pasando en ese tiempo. Y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas por sus pecados. Isaías está anticipando que habrá oscuridad y que habrá tinieblas en toda la nación de Israel. ¿Por qué causa? Porque se habían olvidado de Jehová, su Dios. La principal razón por la cual hay oscuridad en nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestra tierra, en nuestro mundo, mis hermanos, es porque nos hemos olvidado de Jehová. Jehová es la única guía para el mundo. Jehová es el faro que guía nuestra vida cuando vamos navegando por el océano, por el mar. Cuando nos golpean los fuertes vientos y tratan de guiarnos en otra dirección, ese faro nos indica hacia dónde ir. Pero cuando el ser humano ignora ese faro, ignora la voz de Dios, ignora la palabra de Dios, el mensaje de Dios, por lo tanto solamente le queda el camino de la oscuridad, de la destrucción, de la confusión y de la desesperación total. Así se encontraría Israel a causa de su pecado. Usted puede ver el gran pecado de Israel desde el capítulo 1 de Isaías, que Dios le dice precisamente a su propio pueblo que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no tiene entendimiento, mi pueblo no tiene conocimiento. Su pueblo de Israel, su propio pueblo, había llegado a ser peor básicamente que un buey y que un asno, porque aún un buey, lo declara el versículo 3 del capítulo 1, aún el buey conoce a su dueño, sabe quién es su dueño. Y el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mira a tu alrededor. Mira a tu izquierda, a tu derecha, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y nos preguntamos por qué estamos como estamos. Por qué vivimos como vivimos. Y vemos a un Dios a veces distante que se ha olvidado de nosotros. No, hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de su creación, de la corona de su creación. Pero su pueblo, aún dentro del círculo cristiano, está sumido en oscuridad porque ha dejado de buscar y ha dejado de que las mareas altas le impidan ver la luz del faro que alumbra al final y que le puede dar esperanza. Dios no se ha olvidado en ningún momento de su pueblo se olvidó del Señor. La oscuridad, esta palabra oscuridad que menciona aquí el capítulo 9, versículo 1 de Isaías,
nos comunica la idea de que hay un ambiente de depresión, un ambiente de melancolía, de llanto y de tristeza. Vivimos en el tiempo de que dependemos mucho de la psicología y dependemos mucho de la medicina, pero a veces la raíz está en el corazón del hombre que se apartó de Jehová su Dios. Y no podemos ver la luz verdadera que hay en Cristo, y no podemos tener esperanza y una vida verdaderamente estable hasta que nos volvamos al Señor. Porque un problema espiritual no se puede solucionar con un tratamiento psicológico o con una medicina. La oscuridad, este ambiente de depresión y de melancolía. ¿Cuántos de nosotros no hemos atravesado por un estado depresivo? ¿Cuántos de nosotros no estamos atravesando un proceso de ansiedad? Pero hermanos, ¿seguiremos buscando la solución y la cura donde la busca el mundo? ¿Seguiremos tras los inventos del hombre y olvidaremos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios? ¿Olvidaremos de que la respuesta real solamente se encuentra en nuestro Dios? ¿O seguiremos el patrón de conducta y la solución que nos ofrece este mundo? Oscuridad no era una oscuridad física. No es que caminaban por las calles y no miraban las calles. Ellos podían ver todas las cosas. Ellos tenían grandes antorchas en aquel tiempo que alumbraban sus caminos. Las tomaban en sus manos y cuando entraban en algún lugar donde estaba oscuro, donde gobernaban las tinieblas, ellos usaban esta antorcha para iluminar su camino. Tenían la luz del día que les permitía ver durante el día, durante su caminar, durante sus viajes. Pero donde no tenían luz era en lo más profundo de su corazón. Había luz. Viene Navidad. Muchos nos enfocamos en arbolitos, en luces que decoran muy lindo nuestras casas, nuestros hogares, nuestros caminos. No hay ningún problema en eso. Lo triste es que aunque hay hogares que tienen, digamos, un escenario casi de Hollywood en sus hogares, cómo están iluminadas sus casas, lo más triste es que hay profunda oscuridad en su propio corazón. No hay esperanza, no hay gozo, no hay paz, no hay armonía, no hay unidad, no hay tranquilidad en el corazón del impío, porque nos enfocamos en las cosas externas. Israel estaba en oscuridad. Hay oscuridad. Por eso no le sorprende al Señor. Dios le ofrece una esperanza a su pueblo. Mire el versículo 9. Capítulo 9, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Este pueblo que está en tiniebla, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Sobre ellos alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Esta parte comunica el futuro, cómo Dios está viendo el futuro de ese pueblo que ahora estaba en oscuridad. De ese pueblo que aparentemente ya no tenía más esperanza, no tenía un futuro. Aparentemente todo había terminado para el pueblo de Israel ante la amenaza de los asirios a causa de sus pecados. Claro está. Había oscuridad. No hay que negar cuando hay oscuridad, no hay que negar cuando hay problemas, cuando hay una situación difícil, cuando hay una crisis. Algunos dicen solamente ignóralo y no lo digas. Si estás enfermo, di que no estás enfermo. Si estás atravesando por un problema, dice este problema no es mío. Y creen que diciendo estas palabras, como por arte de magia, como decir abacadabra, desaparecerá. Porque creen en el poder de la mente y en el poder de las palabras, como es la psicología cristiana que se predica desde muchos púlpitos en el día de hoy. No se desaparecen las cosas simplemente por hablar. A veces tú dirás, no estoy enfermo. Y hay personas que han llegado incluso casi a la muerte. Yo tenía un amigo precisamente que su mamá no iba al médico,
No iba con el médico porque pensaba que simplemente diciendo algunas palabras, pues sería sana. Pero no, hay que ser responsable con los recursos que Dios nos ha dado también. Este pueblo estaba en tinieblas y permanecía en oscuridad. Pero, aunque esa era su realidad del hoy, no tenía que ser la realidad del mañana. Aunque esa era su situación del presente, tenían que reconocer: esta es nuestra realidad. No la podemos ignorar, no podemos mirar en otra dirección, no podemos caminar como que si no está pasando nada. Si está pasando algo, es necesario reconocerlo, pero esta situación no tiene que definir cómo estaré el día de mañana. Lo que yo estoy viviendo ahora no tiene que determinar cómo viviré el día de mañana. Claro, tienen que haber algunas cosas que tienen que pasar, principalmente en lo más profundo del corazón de estas personas o de esta situación en la que está viviendo. Y hay cosas que podremos hacer nosotros, otras que no tenemos control de hacerlas. El tema es cómo la luz de Dios me ilumina a mí para enfrentar el mañana y para romper esta oscuridad en la cual me encuentro envuelto. Cómo Dios le trae esta esperanza. Este pueblo que andaba en tinieblas y habla en pasado intencionalmente. Muchas de las profecías se hablaban en pasado porque Dios estaba viendo lo que ya había ocurrido, como un hecho concretado, como un hecho terminado. Este pueblo que estaba en tinieblas, estaba en el pasado, vio en el pasado gran luz. ¿Pero a qué luz se refería? ¿Cuál era esa esperanza que podría guiar el corazón de los israelitas que estaban en la oscuridad en ese momento? La oscuridad era temporal, es lo que Dios le está diciendo. Tu oscuridad es una oscuridad temporal. Se lo voy a decir, parece que no lo creyeron nadie. Decía un hermano que visitamos ahorita: aleluya, le agarraba. Y con eso nos regresamos de allá con mi Timoteo. Ahora cada vez que le escribo, aleluya. Pero como que tenemos que meditar, procesar lo que estamos diciendo. Las tinieblas o la oscuridad por la que puedas estar pasando, dice Dios, no durará para siempre. ¿Y saben quiénes no dura para siempre? En aquellos que se acercan a Dios y le creen que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No de todos, de los que le buscan y de los que le buscan con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En lo primero que Dios trabajará para darte esa luz es en tu confianza, en tu fe en el Señor. Porque donde no hay confianza y no hay fe y no hay una esperanza futura para ti, no crees que Dios pueda liberarte, que Dios pueda rescatarte de esa oscuridad. Es difícil que Dios vaya a obrar en una persona que no tiene fe. Es imposible. Porque la fe es un prerequisito para que la mano de Dios, de ese Dios omnipotente, se mueva a tu favor y a mi favor. Algunos dirán: yo no sé cuál sea la voluntad de Dios. No tienes que conocer la voluntad de Dios de lo que pasará el día de mañana, pero sí la voluntad de Dios es que tú creas y que creas que lo que pides lo vas a recibir por fe. Dios le dice a su pueblo: no durará para siempre. Dice el versículo 1, la primera frase: mas no habrá para siempre oscuridad. Dios te quiere decir en esta hora eso mismo que le dijo a su pueblo: no habrá para siempre oscuridad. No porque Israel tuviese el poder, no porque Israel tuviese la capacidad para vencer a sus enemigos, los asirios, luego seguidamente los babilonios, y así sucesivamente los grandes imperios. Pero la luz que habla principalmente aquí en esta palabra no es una luz física, así como la oscuridad no era física solamente, sino también en el corazón, era interna, sino que tiene que ver con una luz espiritual que apunta al corazón del ser humano. Dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Habla en pasado y habla de una gran luz.
No habla de una pequeña luz que medio le daba un pequeño sentido de vida y le daba las pequeñas fuerzas para seguir caminando. Vio gran luz, es decir, una luz inmensa, una luz suficiente para iluminar el camino del hombre, aún en aquellos momentos de más densa oscuridad. Siempre esa luz prevalece y resplandece para mostrarle la voluntad de nuestro Dios y para darnos esperanza. Porque el creyente que realmente ama a Dios y que ha creído en la palabra de Dios, hermano, puede tener esperanza aún más allá de esta vida, aún más allá de este mundo. No solamente para las cosas de este mundo. Pensábamos hace poco y lamentamos, ¿verdad?, la partida de nuestra hermana Consuelo a la presencia de Dios. Yo hablé con Álvaro personalmente cuando fui a Guatemala. Era un hombre de fe, un hombre que creía. Pero hermano, a veces la voluntad de Dios es distinta a la nuestra. Pero lo que quiero enfatizar aquí, que aún la esperanza del creyente va mucho más allá del poder de la muerte. Como ya hemos estudiado aquí en el Evangelio según San Juan, Jesús venció el imperio de la muerte. Él lo demostró y por lo tanto eso debe ser una esperanza para todo el creyente, para todos aquellos que atravesamos por momentos de dolor en este mundo, o que perdemos un ser querido, o que nuestra vida está en riesgo. A veces tenemos que recordar las esperanzas de nuestro Dios. Cristo nos comunica la esperanza entonces aún más allá de este mundo, y no se diga con los problemas más triviales de esta vida, con las situaciones que estamos viviendo. La oscuridad siempre será temporal para el creyente. Aún la muerte, que es la lucha más grande, el enemigo más grande que podemos enfrentar, aún la muerte ha perdido su poder y su dominio sobre la vida del Hijo de Dios. La gloria sustituirá la miseria y la crisis. Es lo que dice este texto. Al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Y qué gloria era esa? Eran muchos triunfos y muchos títulos y glorias humanas las que experimentaron los discípulos, los primeros creyentes. La gloria era más espiritual. Dios puede traer solución, Dios puede sacarte de esa oscuridad, claro que sí, pero la primera oscuridad que Dios te quiere sacar es la oscuridad espiritual. Dios quiere vencer la oscuridad que hay en tu alma. Gloria sustituiría la miseria y las crisis en las que se encontraban. La luz resplandecería en las tinieblas. Dice la palabra del Señor, además, que habría alegría donde antes había tristeza. Note usted cómo lo expresa este profeta del Señor. Dice el versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojo. Y hace esta analogía, esta ilustración para enfatizar el tipo de gozo y de alegría cuando veamos al Dios Todopoderoso obrando en nuestras vidas. Dice, multiplicaste la gente. Cuando antes restabas, cuando antes morían, ahora tú estás multiplicando la gente en Israel. Recordemos primeramente esta palabra es para Israel. Has multiplicado la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti. Todos queremos vivir en esta experiencia de alegría, de gozo. Y añade aquí la ilustración, como se alegra en la siega. Es decir, como cuando tú y yo podemos cosechar los resultados que esperábamos. Cuando después de algún tiempo trabajando en un proyecto tú puedes echar mano del fruto de tu trabajo y te gozas y te llenas de alegría. Es como aquel joven que llega al final de su vida juntamente con su familia y llega al final de su carrera después de 4, 5, 6, 8 años y va a aquella gran ceremonia para recibir su título con alegría, con gozo, porque aunque fue difícil, sufrió en el camino, invirtió mucho, pero ese momento es un momento. Es el gozo que habrá en el corazón de los que ahora están en tristeza y en oscuridad. Definitivamente Navidad es una época, para mí una de mis favoritas, si no es que la más favorita. A veces yo estoy cantando cantos de Navidad en enero, en febrero, en marzo, abril, en cualquier momento, porque no logro sobrepasar
esta gran noticia de que el Dios Todopoderoso ha traído una gran esperanza a mi alma más allá de esta vida. No logro entender todas estas cosas, pero las logro creer y mi corazón se goza cuando veo la mano de Dios también trabajando en la vida de otras personas, dándole esta maravillosa esperanza. Un futuro de victoria, tanto para el Israel, físicamente una victoria física. Porque tú quebraste su pesado yugo, dice el versículo 4, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Así como Israel sería esclavizada y dominada por los asirios, Dios rompería el cetro, es decir, el poder y el gobierno de sus enemigos. También recordemos que está tratando con una profecía que tiene que ver con el poder y con la libertad y con la victoria del creyente, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre aquellas cosas que te oprimen, aquellas cosas que te dominan, aquellas cosas que te gobiernan. Y que tú dices, no puedo hacer esto. Dios te dice, es que no se trata de lo que tú puedes hacer, porque Israel no podría destruir a los asirios jamás en su poder. Pero no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Él puede hacer. Y Dios me dice a mí que yo creo en un Dios todopoderoso. No es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo puede. No conoce lo que es difícil ni tampoco lo que es imposible. Si con el poder de su mano, de su voz, solamente hablar, el cielo fue creado, la tierra fue creada y dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y ocurrió así, por el poder de la palabra de nuestro Dios. Tú has quebrado, rompiste, desmenuzaste, lo dejaste incapaz para poder gobernarnos a este poder que antes nos gobernaba, porque tú quebraste su pesado yugo. El yugo, ¿verdad? Que les ponían, por ejemplo, a los animales, a los bueyes acá, y los guiaban por donde sus amos querían guiarlos. Ese yugo que a veces nos oprime, que nos tiene totalmente en crisis. A veces puede ser un vicio, a veces puede ser simplemente una manera de pensar, una conducta, una parte de nuestro carácter que nos domina, una adicción que pueda tener ese joven, ese hombre, esa mujer, cualquiera que sea. Lo que necesita es la intervención, esta esperanza que viene de Dios. Oh hermano, ¿cuánta esperanza hay acá? Porque Dios nos está diciendo que tú lo quebraste. Fuiste tú el que rompiste el yugo y la vara de su hombro, lo mismo. Y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. No tienes que hacerlo tú. No tienes que vencer tú. Permite que Dios obre en ti y que Él sea el que rompa y quiebre el yugo del opresor. Hay esperanza en Dios, porque Él es el que lo hace. Nuestra vida cristiana no es una vida de esfuerzos humanos, sino es una vida de dependencia, de entrega, de búsqueda simplemente de nuestro Dios, para que Él, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas para hacerlo. Versículo 6, ¿cómo se concreta esta esperanza para nosotros? El cumplimiento de la esperanza prometida. Dice el versículo 6 y 7, una clara anticipación de Cristo, señalando completamente a Cristo. A estas personas que quizás no entendían completamente lo que estaba prometiendo, porque ellos estaban atravesando por un momento de crisis. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La persona que traería la mayor y la más grande esperanza para su pueblo, dice que aparecería en este mundo y lo describe como un niño que nos es nacido y nos ha sido dado a nosotros como humanidad.
Y estos son los títulos que acompañan a este niño, que aparentemente era un niño envuelto en debilidad humana, en un pequeño cuerpo que nacería, como dice también Isaías 7:14, de una virgen. Este niño traería el consejo de Dios entre los hombres. Estos serán sus títulos que describen la persona que él es. Es un niño admirable en poder, en palabra. Aún desde temprana edad, Jesús asombraba a los más grandes maestros de Israel. Aún cuando él hablaba, dice la Biblia, que enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Es admirable en su poder, en su gracia y en su amor. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, decía San Juan, lleno de gracia y de verdad. Podemos ver que cada atributo de Cristo es un atributo digno de admirar. Su amor por los pecadores, su gracia por los pecadores, su bondad, su compasión, su entrega, su servicio, es digno de admirar. Será llamado también consejero. Oh, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido confundidos en algún momento? ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado por ahí sin saber si estamos tomando las decisiones correctas, si es el camino correcto para nuestras vidas? Y a veces lo que nos mueve cuando tomamos esas decisiones, lamentablemente, y luego cosechamos las consecuencias, son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Le voy a dar un consejo también, bíblico, no es consejo mío, es consejo del consejero. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso en todos sus caminos. Especialmente cuando esté en tiempos de oscuridad, no tome una decisión basada en su corazón, en sus sentimientos, sino una decisión basada en el consejo de nuestro Dios. Pero para saber el consejo de nuestro Dios, debo de saber qué ha dicho en su palabra. Pero si no leo su palabra, no puedo saber cuál es el consejo de Dios. Y entonces se me hace fácil tomar una decisión basada en mis sentimientos y hago peor el desastre. Porque es su consejo el que me tiene que guiar. Pero si no lo conozco, ¿cómo voy a tomar decisiones sabias de parte de mi Dios? Voy a tomar una dirección, un destino, hacia un destino equivocado. Por eso la Biblia dice en Proverbios que hay caminos que para el hombre parecen derecho, parecen bien, parece que es lo más correcto, parece que es lo que va a dar mejores resultados, pero al final es un camino de muerte. Hay jóvenes que dicen, es que así se hace, es que mi mamá ya es de la otra escuela, de la vieja escuela, de la escuela primitiva, de la era de piedra. Es que la verdad es que Dios no entiende cómo estoy. Los tiempos han cambiado. Otros dicen estas cosas, para otros todo esto es relativo, dicen algunos jóvenes. Pero dice las Escrituras que Él es nuestro gran consejero, el que nos da el consejo preciso en el momento preciso, para que podamos nosotros gozar también de esa alegría y de ese gozo y podamos vencer a aquello que nos puede estar venciendo. Consejero, ¿cómo nosotros nos exponemos a este consejero? En la oración, en la palabra, tratando de discernir su voluntad para mi vida y para esta situación en específico. Si usted no conoce el consejo de Dios, acérquese a alguien que lo conozca, a alguien que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Y es ahí cuando el creyente debe buscar consejo en la palabra de Dios, no en asuntos meramente humanos para hacerle frente a sus crisis que está viviendo. El consejero está allí, pero nos exponemos a su consejo, buscamos su consejo, amamos su consejo, o estamos dispuestos a obedecer sus consejos. Porque aunque a veces el consejo de Dios está ahí, Dios te dice qué hacer, a veces tú sabes qué hacer ya, pero tu corazón te dice otra cosa, y a veces tu corazón mueve tu voluntad y entonces domina tu vida. Tú lo que necesitas es buscar intensamente, porque dice la Biblia que nosotros somos esclavos de aquello que nos domina. Cualquier cosa que te domine tu alma se ha vuelto tu señor y tu opresor. Si no es Dios, entonces te dañará y te destruirá. Dios fuerte. Este sería otro de los títulos de Jesús. Padre eterno. Interesante cómo le llama Padre eterno a Cristo. Habla de su eternidad, habla de su fuerza, Dios fuerte, y habla de esta palabra, príncipe
de paz. ¿Cuánta paz hay en el corazón del hombre? Primeramente quiero hacer notar aquí, la paz que nos da Cristo, primeramente es una paz con Dios. Justificado pues, dice Romanos 5:1, justificado pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz, hermano, porque cuando Adán y Eva pecaron, un pecado que hicieron, hermanos, ya no eran más amigos de Dios. Ellos tenían que abandonar el lugar privilegiado que ellos tenían. Ellos no podían quedarse en el Edén. Así se arrodillaran y clamaran y lloraran y le rogaran: Señor, permítenos gozar de esta comunión contigo, aunque en su corazón ya no había esa disposición y no querían hacerlo, no les interesaba. Tampoco podían estar en la presencia de Dios, porque se habían convertido en los enemigos de Dios. Pero Dios aún seguía amando a sus enemigos. Y es por eso que Dios aún nos dice a nosotros: amad a vuestros enemigos, porque Él nos ha amado a nosotros que éramos sus enemigos. Por eso predicamos el evangelio de la reconciliación, porque necesitamos ser reconciliados con Dios. Usted y yo necesitamos ser reconciliados con Dios primeramente. Es decir, si necesitamos ser reconciliados, es porque hay un problema, hay un pleito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido ir en contra de los mandamientos sagrados de nuestro Dios. Es príncipe de paz. Paz primeramente es con Dios. Y después podremos tener la paz de Dios. Son dos cosas diferentes, se parecen. No es lo mismo que yo tenga paz con Dios que tener la paz de Dios en mí, en mi corazón. Lo uno me habla de mi relación con Dios y lo otro me va a hablar de lo que Dios pone en mí, de su paz, de su tranquilidad. ¿Es la paz lo que gobierna los hogares hoy en día? Si yo grabo, o si tú grabaras todo lo que pasa en tu casa, los gritos que hay a veces, los pleitos que tienes, y los examinamos y nos preguntamos: ¿hay paz en tu vida? ¿Hay paz en tu hogar? Este príncipe de paz al que celebramos, este Cristo Jesús que vino y nació en Belén de Judea, de eso se trata la Navidad, quiere traer paz a nuestras vidas, a tu corazón y a mi corazón. Si estamos hablando de Navidad, estamos hablando de esperanza, pero también estamos hablando de la paz que Él trae entre Dios y los hombres y entre los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y todo eso por la luz que resplandeció en Israel. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La luz produce paz. La luz produce esperanza, seguridad, protección. Sabes hacia dónde vas. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Y esa es la luz que venía a este mundo y que alumbra a todo hombre. Pero no todos le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a esos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús no vino a este mundo para que celebremos Navidad. No me malentiendan, no estoy en contra de eso. Pero el propósito por el cual vino Jesús a este mundo fue para salvar a los pecadores. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque el Hijo del Hombre vino al mundo para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Por eso no ves ningún mandamiento que hable de que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. Pero sí ves mandamientos que nos dicen: tienes que recordar mi muerte, mi sacrificio. Y tienes que anunciar que Cristo murió y resucitó para darnos salvación, para darnos luz. Pero si no le recibes, estarás siempre en tinieblas. Y si no te dejas guiar por Él, caminarás siempre en oscuridad. Es Navidad, tiempo de esperanza. No importa qué tan lejos estés,
No importa cómo esté tu matrimonio, tu familia. Yo no te voy a decir Dios te lo va a arreglar el día de mañana, pero creo que sí, Dios va a empezar en tu corazón, dándote esa paz y ese gozo de saber que no estás solo y que aunque haya oscuridad hoy, podemos vislumbrar un futuro lleno de alegría, de esperanza y de gozo. ¿Cómo lo hará Dios? No lo sé. ¿Qué tendrá que hacer Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que los que a Él se acercan nunca serán avergonzados, sino que podrán ver la mano de ese Dios obrando en sus vidas y en sus familias. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Galilea de los gentiles. Ahí donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio, de donde eran casi todos sus discípulos, donde hizo la mayor parte de los milagros, en Galilea de los gentiles. En tu vida y en mi vida también ha iluminado Dios nuestros corazones con su luz. Sepamos andar en la luz. Gracias por haber venido y espero que esta palabra encuentre un lugar especial en tu corazón. Antes de orar, yo te quiero animar a que mires tu vida. No sé si está hecha en 2 pedazos o hay 2, 3, 4, 5, o quizás no los puedes contar. No sé. Yo no los conozco. Pero recuerda esto, la Biblia es un libro de esperanza. De esperanza para familias disfuncionales, para jóvenes como el joven rico que amó otras cosas de este mundo, como aquel joven pródigo que se fue. No sé cómo esté tu vida o en cuántos pedazos puedas contarlo, o quizás ni lo puedes contar. Pero yo conozco un Dios que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Este Dios ha abierto mares, ha hecho descender maná del cielo y fluir agua de la roca, pero sobre todo ha enviado a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo. Y quizás este es tu tiempo también para ti. En Cristo hay esperanza. No importa lo que estés viviendo o la crisis que estés atravesando. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Quizás hay tiniebla hoy, pero mañana puede ser diferente cuando le das una oportunidad verdaderamente a nuestro Dios. Ahí donde estábamos a orar y le vamos a decir: Señor, aquí estoy en esta hora. Reconozco que te necesito y que la luz principal que necesito es la luz espiritual. Ahora te pido que guíes mis pasos. No me permitas dar un solo paso si no es tu voluntad. Que esta Navidad, que este tiempo me recuerde a mi corazón y a mí mismo que tú eres un Dios de esperanza, que tú eres un Dios de promesas, que aquel pueblo que puede andar en tinieblas hoy puede ver una gran luz. Para la gloria de tu nombre quiero vivir. Toma mi vida, mi familia, mis luchas, las pongo todas a tus pies, porque tú quebrarás el yugo y la vara del opresor, para tu gloria solo y para la exaltación de tu poder y de tu nombre en este mundo. En Cristo Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso.